Ahora vamos a ver las herramientas de anotación, las cuales se encuentran en el apartado de anotación en la cinta de herramientas. Para realizar la acotación le damos en dimensión y luego seleccionamos el objeto o especificamos el primer punto que queremos acotar. Por ejemplo, en este punto, luego especificamos el segundo punto y finalmente seleccionamos la distancia entre la línea de cota y el objeto a acotar. Por ejemplo, por aquí le doy un clic y ya está realizada la cota. Puedo seguir realizando la cota, por ejemplo en esta columna le doy un clic, especifico el segundo punto, la distancia y ya está realizada la cota. Por ejemplo también en esta pared inclinada le doy un clic, acá también, especifico la distancia por aquí y para terminar el comando presiono la tecla espacio. Como ustedes pueden apreciar ya están las cotas en los elementos, pero no se aprecian bien los números debido al tamaño y además están en otras unidades, como pueden apreciar es el sistema inglés. Antes de pasar a ver las demás formas de acotación, vamos a ver las propiedades de las cotas para que sea visible el número tanto como sus unidades. Nos vamos a anotación, le damos clic en la flecha hacia abajo y en la segunda opción le damos en los estilos de dimensión. Luego le damos clic en administrador de estilos de dimensión y aquí nos aparece todos los estilos de cota que tengamos. En este caso solo tenemos uno. Por lo general se suele tener varios estilos de cota. Por ejemplo, se tiene estilos de cota para los planos arquitectónicos, estructurales y otros estilos de cota para los detalles. Por ejemplo, en los planos estructurales para realizar los detalles se debe realizar las acotaciones en donde no se trabaja con la misma escala. En el costado derecho nos aparece para crear nuevos estilos o modificar los estilos existentes. En este caso, por cuestiones de tiempo, vamos a modificar el existente. Le doy clic en modificar y aquí en el primer apartado me aparece para realizar las configuraciones de líneas, en donde en esta sección realizamos la configuración de las líneas de dimensión o las líneas de cota, en donde podemos cambiar su color. Es recomendable dejarle por capa. Podemos modificar el tipo de línea si queremos continua, discontinua o lo que nosotros queramos. El espesor de la línea, ustedes pueden elegir el que gusten, en mi caso le dejo el que viene por defecto. También podemos editar el espaciado de la línea base y yo le dejo el que viene por defecto. Además podemos eliminar las líneas de la cota, la línea de la cota del lado izquierdo y la línea de la cota del lado derecho. Yo dejaré visibles estas líneas, por lo cual las dejaré deshabilitadas estas opciones. En la siguiente sección podemos editar las extensiones de las líneas. También podemos editar el color de estas líneas, le dejamos por capa, el tipo de línea de la extensión 1, podemos editar el tipo de línea de la extensión 2, así como el espesor de estas líneas. También podemos eliminar estas líneas de la extensión 1 y de la extensión 2. Al yo deshabilitarlas se me deshabilitan también las opciones de desfase desde el origen. Si la habilito ya se me habilitan esas opciones, pero en este caso las voy a dejar deshabilitadas. Luego nos vamos al segundo apartado de símbolos y flechas. Aquí vamos a definir el estilo de las flechas. Pueden seleccionar cualquier tipo de flecha, el que ustedes gusten. El que yo utilizo es el tic arquitectónico, la selecciono ese. En la segunda flecha también le doy tic arquitectónico. Y en la guía le dejo la flecha rellena. También podemos modificar el tamaño de la flecha. Esto, al igual que los demás valores, le dejo por defecto. Nos vamos al siguiente apartado en el texto. Podemos elegir el tipo de texto, cualquier tipo de texto el que ustedes gusten. Por ejemplo, le doy en mi texto, el que acabamos de crear hace un momento. Luego podemos elegir el color del texto. Yo le dejo el que viene por defecto. También podemos elegir el color de relleno. Aquí aparecen todas las opciones. Está habilitado ninguno, pero por ejemplo si yo le pongo azul, como ustedes pueden apreciar en la previsualización de la cota, nos aparece el relleno de color azul y el texto de color blanco. Yo le dejo en ninguno. Si ustedes gustan pueden dejarle cualquiera de ellos, le doy en ninguno. Además podemos modificar la altura del texto y la relación de la escala de la altura del texto.
En el apartado de colocación del texto, en vertical le dejamos encima, en horizontal le dejamos en centrado, existen varias opciones pero le dejamos en centrado. En la dirección del texto le dejamos de izquierda a derecha, y en el desfase de la línea de cota le dejamos el que viene por defecto. Luego, en la tercera sección, en alineamiento del texto, existen tres opciones. El horizontal, el cual va a mantener el texto siempre horizontal, así la línea de cota esté inclinada, o de forma vertical, el texto siempre va a permanecer de forma horizontal. El alineado a la línea de cota, como por ejemplo está alineado a esta línea de cota. Y la tercera opción, según la norma estándar ISO, yo utilizo esta, la ISO. Nos vamos al siguiente apartado en ajuste. Como ustedes recuerdan que la cota estaba muy pequeña, nosotros podíamos aumentar el tamaño del texto, el tamaño de las flechas, pero aquello nos tomaría mucho trabajo. Por ejemplo, si tendríamos que realizar una copia de esa cota, tendríamos que hacer todas las modificaciones, mientras que si modificamos el factor de escala universal, solo este tendríamos que modificarlo en las próximas ediciones. Por ejemplo, como estaba muy pequeño, vamos a aumentar este factor. Le voy a poner una escala de 20 y como ustedes pueden apreciar, aquí ya se aumentó su tamaño. Cuando salgamos de la edición del estilo de cota, veremos si es necesario aumentar o disminuir. Nos vamos al siguiente apartado en las unidades primarias. Aquí elegimos el formato de las unidades, estilo decimal. La precisión yo le dejo en 2 decimales porque estamos trabajando con objetos grandes. Si ustedes están trabajando en algún plano en específico con objetos muy diminutos, pueden aumentar esta precisión sin ningún problema. Yo le dejo en 2. Además podemos modificar el separador de decimales, punto, coma o espacio. Yo le dejo punto. También podemos añadir prefijos y sufijos. En el sufijo, por ejemplo, podemos añadir la letra M de metros. Y una vez que hemos realizado todas las configuraciones en el estilo de cota, le damos en OK. Luego le damos en cerrar. Y como ustedes pueden apreciar, ya se realizaron todas las modificaciones que hicimos en el estilo de cota, eliminando las líneas de extensión, aumentando su factor de escala universal. Y como se puede apreciar, también está colocado el sufijo de metros que le añadimos. Ahora vamos a ver las demás formas de realizar las cotas. Nos vamos en anotaciones y aquí donde está la cota le damos un clic y aquí nos aparecen todos los tipos de cota: lineal, alineado, angular, longitud de arco, radio, diámetro, ordinaria y finalmente crear dimensiones irregulares para círculos o arcos. Por lo general estas dos últimas no se las utiliza con mucha frecuencia. Vamos a ver la lineal. Le doy un clic, esta realiza todas las cotas de forma lineal. Por ejemplo, de aquí en este punto a este punto, le doy un clic y ya está realizada la cota. Presiono nuevamente la tecla espacio para ejecutar el comando de cota. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la distancia desde este punto hasta este punto, tendría que ayudarme con una línea imaginaria. Pero como estamos en la cotación lineal, no es necesario debido a que realiza la cotación lineal, así seleccionemos los puntos inclinados. Por ejemplo, especifico el primer punto aquí, luego el siguiente punto acá, y como ustedes pueden apreciar ya me realiza la cotación de forma lineal. Si yo quiero conocer la distancia en el eje X, simplemente desplazo la cruz hacia abajo y como ustedes pueden apreciar ya está la distancia en el eje X. Le doy un clic y ya está realizada la cota. También se puede modificar la cota, por ejemplo la selecciono, puedo modificar el punto de origen de la cota, le doy un clic y puedo arrastrarlo a cualquier punto. Por ejemplo le doy aquí y ya está modificado. Ahora toma la distancia desde aquí hasta el punto de acá. Presiono la tecla escape para deseleccionar. Nos vamos a la segunda opción que es la cotación alineado. Si ustedes recuerdan es igual a la que vimos anteriormente. Por ejemplo, de este punto seleccionamos a este punto y ya realizamos la cota inclinada. A diferencia de la cota lineal. Ahora vamos a la tercera opción que es la cotación angular. Le doy un clic y ahora selecciono las dos líneas a las cuales quiero acotar. Por ejemplo, esta línea de aquí, esta línea de acá. Luego le doy un clic en donde quiero insertar la cota. Le doy aquí un clic.
Y como ustedes pueden apreciar, la abertura entre estas dos líneas es de 90 grados. El sufijo M está de más, podemos eliminarlo o crear un estilo de cota diferente para los ángulos. La otra forma de acotar la longitud de un arco y las siguientes son de un círculo. Para ello vamos a insertar un arco y dos círculos. Selecciono el comando de arco, voy a trazar un arco por aquí y luego voy a insertar dos círculos. Voy a trazar un círculo aquí, presiono la tecla espacio y voy a trazar otro círculo. Ahora vamos a la acotación de longitud de arco, seleccionamos el arco que queremos acotar y luego podemos realizar la cota hacia adentro o hacia afuera. En este caso le pongo hacia afuera, le doy un clic y como ustedes pueden apreciar ya está la longitud del arco. Ahora vamos a realizar la cota del radio, le doy un clic, selecciono el círculo y luego le doy un clic en donde quiero colocar la cota y como ustedes pueden apreciar ya está la cota radio 39 metros. Ahora voy a realizar la cota del diámetro, le doy un clic, selecciono el círculo en el cual voy a realizar la cota, le doy un clic en donde insertar la cota y como ustedes pueden apreciar ya nos aparece diámetro 86.5 metros. En las herramientas de acotación además existe la opción de guías. Esta se utiliza para especificar algunos detalles. Por ejemplo, queremos especificar este círculo, le doy un clic, trazo la guía y aquí asigno, por ejemplo. Supongamos que este es el hierro superior, le ponemos hierro superior, le doy un clic hacia afuera y ya está insertada la guía, pero como ustedes pueden apreciar está al igual que las cotas. Está muy pequeño el texto, esto es debido a la escala. Para ello nos vamos aquí en anotación, en la flecha hacia abajo, en los estilos de guía, en administrar estilos de guía le damos un clic, le damos en modificar. En el primer apartado le dejaremos lo que viene por defecto, en el segundo apartado vamos a editar lo que es la escala. Vamos a aumentar una escala de 20, le damos en OK, luego le damos en cerrar y como ustedes pueden apreciar ahora ya se ve mucho mejor. Para modificar esta guía la selecciono, si le doy un clic en este cuadrado puedo desplazarlo en cualquier dirección, por ejemplo lo acerco más, le doy aquí y como ustedes pueden apreciar acercándonos ya se ve mucho mejor. Esto se utiliza para especificar algunos detalles. Presiono la tecla escape para deseleccionar y para terminar las herramientas de anotación vamos a ver la opción de tabla. Le damos un clic en tabla y podemos insertar una tabla directamente en el área de trabajo especificando las columnas, filas y las separaciones de las mismas. O también podemos vincular una hoja de Excel. Para vincular una hoja de Excel le damos aquí seleccionar archivo, luego nos vamos al vínculo, aquí le damos clic en crear uno nuevo. Le asignamos un nombre, por ejemplo, planilla hierro. Le damos en OK. Luego seleccionamos el archivo, le damos clic en los tres puntos. Buscamos en donde tenemos el archivo. Yo tengo aquí planillas de hierro, le doy en abrir. Aquí nos aparece todas las hojas que contiene el libro. Yo le dejaré el primero, el cuadro de zapatas. Y como ustedes pueden apreciar, este es el archivo que voy a vincular. Lo minimizo. Aquí también nos aparece una previsualización de la tabla, le doy en OK. Seguidamente le damos en OK nuevamente y para terminar le doy en OK. Y finalmente especifico en el área de trabajo el punto de inserción. En este caso yo voy a colocar aquí la tabla, le doy un clic y como ustedes pueden apreciar ya está insertada la tabla. Luego podemos seleccionarla y podemos modificar, incrementando su tamaño o disminuirla. Presiono la tecla escape para deseleccionar